Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. En esta ocasión vamos a charlar con un viejo amigo del canal, Agustín Podestá, teólogo y docente. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿vos cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, acá, con ganas de conversar sobre lo que dejó Francisco. Bueno, yendo al grano, ¿qué iglesia nos deja el Papa Francisco? Bueno, Francisco deja una iglesia muy distinta a la que se encontró, muy distinta a la que se encontró. En tiempos de Benedicto era otro, totalmente distinta los conflictos que la iglesia tenía en ese momento. Eh, Era una iglesia que tenía conflictos internos muy graves, como la cuestión de los abusos sexuales, la corrupción económica, eh, mucho que se estaba ocultando, y una cuestión organizativa también vaticana que estaba quedando obsoleta para los tiempos de hoy. Francisco no solo hizo todo ese proceso de reforma, que lo terminó no hace muchos años, ¿no? Un proceso de reforma verdaderamente estructural, sino que también hizo una reforma de la iglesia hacia afuera, ¿no? Cómo vivir la iglesia en el día a día, no solo la cuestión vaticana, sino cómo vivir la iglesia en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y también la imagen que el mundo tenía de la iglesia católica. No es ni parecida a la imagen que tenía el mundo de la iglesia en tiempos de Benedicto que la que ha dejado Francisco. Eh, Creo que verdaderamente Francisco es un muy gran reformador. Después, si querés, conversamos un poco sobre este tema de la reforma y más qué significa reformador, pero creo que verdaderamente Francisco ha sido un reformador y es uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. Yo que me dedico dentro de la teología a la historia de la Iglesia y al estudio del Papa Francisco, lo afirmo pero sin problemas. Francisco es uno de los papas más importantes de la historia. No, sin lugar a dudas. En relación a lo que mencionabas de la reforma, ¿qué se entiende por reforma dentro de lo que es la historia de la iglesia? Son famosas, ¿no? Las etapas de la famosa reforma, luego la contrarreforma en su momento, ¿no? Yendo más a Lutero, mucho más atrás. Pero bueno, actualmente, eh, una reforma, ¿en qué sentido también? La, mm, Desde hace un milenio, ¿no? Que la historia de la iglesia viene planteándose la reforma de la iglesia. Muchas veces hay gente que parece que le tiene miedo a la palabra reforma, reformar la iglesia. Eh, pero desde hace por lo menos 1000 años que los concilios y los papas vienen planteando la iglesia tiene que ser reformada. Aún sin entender bien de qué se trata, ¿no? Pero por lo menos sosteniendo que la iglesia tiene que ser reformada. Y de hecho tuvo grandes procesos como los que vos mencionabas, como por ejemplo la reforma protestante, la Reforma Católica, Trento, pero en la historia reciente el gran acontecimiento de reforma de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II. Breve contexto, a mitad del siglo pasado se hizo un concilio, que el concilio es la instancia más importante de definición doctrinal, dogmática de la Iglesia, tanto o más que el Papa, ¿no? Es muy importante un concilio dentro de la Iglesia, y el último que se hizo fue el Concilio Vaticano II, que reformó prácticamente la imagen que la Iglesia tenía con el mundo y definió ciertas cuestiones doctrinales que no tuvieron vuelta atrás, ¿no? Que son fundamentales para el diálogo entre la Iglesia y el mundo. Por eso, para entender a Francisco, yo siempre digo, hay que ir a Pablo VI. Pablo VI fue el papa que terminó el concilio, que le dio justamente este nuevo carisma a la iglesia, ¿no? Hasta antes los papas estaban encerrados en el Vaticano. Esto de que hasta antes mucha gente ni siquiera sabía quién era el papa. Esto de que toda la iglesia sepa quién es el papa es de la posmodernidad. Hasta antes el Papa no era tan importante en la gestión del día a día, vamos a decir, de las comunidades, de la iglesia local. Eh, bueno, Francisco se cría, digamos, se estudia para el sacerdocio y demás en tiempo de Pablo VI. Y esto claramente lo marca en una forma de hacer el pastoreo, digamos, ser pastor, ser sacerdote, obispo, jesuita, y finalmente el Papa de Roma, el obispo de Roma en esa línea de reformación, ¿no? Francisco la gran reforma la hace primero hacia adentro de la iglesia con esto que decía antes, ¿no? Reforma estructuralmente a nivel normativo, legal, o sea, Francisco dejó normativas legales de cómo tiene que ser la curia romana, de cómo tiene que ser la iglesia en el día a día, la sinodalidad, ahí aparece esta palabra clave, ¿no? Que es la sinodalidad, que es la herramienta clave que Francisco dejó
para el día a día en la vida cotidiana de la iglesia y reforma la forma que la iglesia tiene de entrar en diálogo con el mundo. Y ahí entran estas cuestiones de apertura, de la iglesia para todos, 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 abrirle a los que históricamente estuvieron descartados, relegados, porque lo que Francisco propone es una reforma en clave misionera, es decir, una reforma de la iglesia en la forma de entender el acompañamiento de las personas en sus situaciones de vida, en sus conflictos, en su vida diaria. Por eso digo, la iglesia que Francisco deja consolidada es una iglesia que por los próximos 50, 100 años no tiene que volver a plantearse una reforma estructural, porque esta iglesia que Francisco deja consolidada, con todo el trabajo que ha hecho en estos 12 años, estructura una iglesia que tiene como para largo, ¿no? Porque ahora más que mirarse para adentro, la iglesia tiene que empezar a mirar para afuera, cómo se va a relacionar con los problemas del mundo, con lo que viene por delante en la geopolítica, lo internacional, pero no tanto la reforma hacia adentro, porque ya está hecha, ya la terminó Francisco. Claro. Digamos que no hay vuelta atrás en este sentido. No, claramente, o sea, por más ultraconservador que sea el próximo papa, esto lo estamos conversando antes del cónclave, eh, por más ultraconservador que sea el próximo papa, hay ciertas cuestiones que ya no puede reformar, que ya no tienen vuelta atrás porque ya están en funcionamiento, porque ya son así, porque ya están normativa, ya hay normativa de esto, ya está en funcionamiento. Eh, Y después porque también depende de algo que Francisco hizo, que Francisco también es el responsable de eso, que es haberle devuelto, sobre todo a las iglesias locales, a las comunidades, a las parroquias, a los movimientos y a todos los laicos, una forma de ser iglesia que no está estrictamente vinculada con el parecer del pastor, del obispo, del sacerdote, lo que sería totalmente anticlericalista, ¿no? No anticlérigos, no antisacerdotes, pero sí en esa obsesión que se tenía hasta antes de que es el sacerdote el que decide todo, ¿no? Entonces, si hoy en día viene otro papa y dice eso de, no sé, de recibir a los homosexuales con tanta tranquilidad y que qué bueno que haya homosexuales en la iglesia, no, no va más. Bueno, usted diga lo que quiera. Usted diga lo que quiera. Hay muchos otros que vamos a seguir haciendo otro tipo de iglesia y vamos a convivir sin problemas. Porque tenemos además herramientas de vuelta en la normativa que Francisco nos dejó, que tienen que ver con la sinodalidad, con toda esta clase de documentos y de asambleas que se han hecho, que le han devuelto a las comunidades locales la capacidad de poder decidir y tomar decisiones por sí solos. Los papas, por lo general, son bastante conocidos más que nada por ciertas encíclicas, ¿no? Hay encíclicas como clásicas. Mm. Está la famosa Rerum Novarum, ¿no? De las cosas nuevas, ¿no? De León XIII. Centesimus Annus, ¿no? De Juan Pablo II, que para algunos fue como el papa de Reagan, de Thatcher, y de alguna que otra dictadura de por acá. Eh, ¿Qué encíclicas, digamos, por así decirlo, clásicas, nos deja Francisco, ¿no? Yo creo que las más importantes son Laudato Si, Fratelli Tutti, sobre todo por la significación que han tenido hacia afuera. Laudato Si, sobre la ecología integral, por si alguno no conoce el tema, Laudato Si es alabado seas, tomando una oración de Francisco de Asís, del Santo de Asís. Eh, Recuerda o plantea el tema de la ecología integral, que dentro de la iglesia es una novedad, ahí se puede discutirse hasta qué punto. Lo cierto es que es rupturista. Digamos, el Papa toma la bandera del tema del cambio climático, la ecología, y lo pone en un contexto diverso, porque dice, no se trata solamente de un problema ambiental solamente, como si fuera un discurso verde, ¿no? Un greenwash, estas cosas, papá, sino un problema social. Es decir, no existen dos crisis separadas, dice, una social y una ambiental, sino una sola compleja crisis social y ambiental. De modo tal que lo que repercute sobre la sociedad repercute sobre el ambiente, lo que repercute sobre el ambiente repercute sobre la sociedad. Y acá el ejemplo que más claro se me ocurre es para que se vea clarísimo, ¿no? Es mucho más complejo, pero un ejemplo bien claro es una persona que revuelve de la basura para comer hoy. Es decir, el descarte que hemos hecho de los residuos, que además son contaminantes, que destruyen el ambiente, etcétera, etcétera, que son descarte total, esto es lo que Francisco llamaba la cultura del descarte. Además, alguien lo necesita para la subsistencia, o sea, la basura, que es descarte del descarte, alguien lo necesita para comer hoy, es decir, alguien que ha sido descartado del sistema.
Porque el sistema económico, político, social que tenemos hoy descarta personas. Los que están en la marginación total, los indigentes, los que están fuera de todo tipo de sistema. Entonces, no tienen trabajo, no tienen previsión, no tienen para el día de mañana. Hoy tienen que comer. Es decir, el descartado de la sociedad come el descarte total, ¿no? Bueno, ese ejemplo es clarísimo. Ambiental y social. Es un claro problema. Porque hemos consumido más de lo que necesitábamos. Porque tiramos comida que no hemos consumido, que no hemos llegado a consumir. Consumimos mal, ¿no? Producimos mal, impactamos mal sobre el ambiente y esto repercute mal sobre los más descartados. Laudato Si es la encíclica más comentada fuera de la iglesia de toda la historia de la iglesia. Es decir, Laudato Si fue tan revolucionaria, que es el documento que más conoce la gente sobre el Francisco. ¿No? En ámbito sindical, político, empresarial, cooperativas, descartados, empresarios, las COP, las famosas COP de todos los años. Francisco la saca antes de la COP del 2015 en París. Y revuela, ¿no? Genera un revuelo impresionante, cambia la agenda totalmente de esa reunión, porque pone de vuelta en agenda un tema que era todavía medio callado dentro de la iglesia. De hecho, en un documento que tiene unos años, que se llama Laudate Deum, parecido, que Francisco retoma algunos puntos de Laudato Si, dice, por lo menos para los católicos, fíjense esto, ¿no? Por lo menos para los católicos, no existe el negacionismo climático. No está permitido el negacionismo en temas de cambio climático. Ningún católico puede decir que el cambio climático no existe, ¿no? Directamente, como diciendo, no hay lugar para el negacionismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y además tiene un sustento teológico, que está en Laudato Si. La creación, el medio ambiente, la humanidad, la tierra, que lo llama la casa común, ¿no? La casa común es la creación que Dios dispuso para que entremos en comunión con Él. De modo tal que destruir la creación es destruir el regalo que Dios nos dio para que entremos. Yo no puedo decirle a Dios que lo amo y destruir el ambiente. No puedo decir que Dios me ama y destruir el ambiente, porque lo que estoy destruyendo es la casa que Él me regaló para convivir con Él. Entonces, bueno, no tuvo vuelta atrás, ¿no? Los datos sí, seguro que es uno de los grandes apuestas, ¿no? Y la otra es Fratelli Tutti. Fratelli Tutti también toma una expresión de Francisco de Asís, Hermanos Todos, que sale en octubre del 2020, que lo que plantea ahí es como que completa Laudato Si. Si Laudato Si tenía más que ver con lo ambiental y lo social, Fratelli Tutti tiene que ver con lo social, pero hacia la economía y la política. Entonces ahí trata el tema de la democracia, las políticas internacionales, los migrantes, fundamental el tema de los migrantes, el cuidado del otro, el afrontar la cultura del descarte con la cultura del cuidado y el diálogo interreligioso, ¿no? Construir, sobre todo ahí apunta a las religiones, porque de hecho lo firma con un imán musulmán, la publica de esa forma, diciendo que las religiones son las que tienen que estar a la cabeza, a la vanguardia de la resolución de los conflictos políticos y sociales, ¿no? Que justamente al derecho, ¿no? Trata mucho sobre el tema jurídico. Eh, el tema de la economía, las deudas externas, ahí habla mucho del tema de la deuda externa. Eh, Ahí Francisco justamente en Fratelli Tutti revoluciona y pone a las religiones como agentes principales de diálogo y de la paz. Y por último, cierro con esto, la otra encíclica tiene muchos documentos importantes, ¿no? Pero las encíclicas son fundamentalmente estas. Otro documento que no me parece menor es Dilexit Nos, significa en español nos amó. Salió en octubre del año pasado y yo digo que ya leyéndola en aquel entonces decía, este es su testamento espiritual. Presten la atención porque Francisco con esta encíclica se está despidiendo. Es nada que ver a todo lo que veníamos diciendo, sino que es, mira, es la meditación de una persona muy mayor. Vieron, ahí en filosofía vos lo sabés muy bien, ¿no? La distinción entre el científico y el sabio, ¿no? Bueno, el Dilexit Nos es el texto de un sabio. Es un tipo que ha llegado a los 80 y casi 88, tenía en ese entonces 87, que ha llegado a los 87 años de su vida, que ha sido el papa, uno de los papas más importantes de la historia de la iglesia, y tiene tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre su historia, mirando el corazón de Cristo, ¿no? Porque apunta a eso, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús. Y desde ahí dice, bueno, mi vida es esto, ¿no? Y pone el corazón al desnudo. Yo siempre digo, vean, lean, como si son católicos o no son católicos, papá, quieren tener un rato de mística, de verdadera mística, lean esa encíclica en el colectivo, un rato, a poquito, son pequeños fragmentos, no tiene desperdicio, es una joyita. Ahí Francisco empezó la despedida, creo yo. Laudate Deum, dice. ¿Se llama así? Laudato Si es la primera que de la ecología integral. Sí, Laudate Deum es otro claro. documento que no es una encíclica propiamente, pero trata algunos temas de Laudato Si. Salió en 2000.
Estamos 2025, salió en 2023. 2022, 2023, me la juego 2023. Laudate Deum. Pero es un pequeño opúsculo, no es propiamente una encíclica. La otra Fratelli Tutti, y la que les digo última es Dilexit Nos, en español es Nos amó. Bien. Hay una especie de retorno, como algunos han interpretado, a las enseñanzas del cristianismo primitivo en Francisco, o más yendo en contra de lo que se llamó en su momento constantinismo, ¿no? Esta visión más Sí, cesarista del Papa. el césaropapismo es un riesgo permanente en la iglesia, eh, nunca del todo resuelto. Diría dos cosas frente al cesaropapismo. Francisco le devuelve la autonomía a las diócesis, le devuelve mucho poder a los obispos. Y esto es muy importante porque vuelve al tema de los cristianismos primitivos. Muchas cuestiones en la modernidad se concentraron en Roma, no en la Edad Media, pero sí en la modernidad se concentraron en Roma. Y el obispo de Roma pasó a ser una especie de rey por sobre los obispos, inclusive en cuestiones jurídicas, legales. Francisco, en línea con el Vaticano II, ni siquiera lo inventó Francisco, solamente lo llevó a cabo, ya lo decía el Vaticano II, que la máxima autoridad de la iglesia es el obispo, es el obispo local, es el obispo de cada diócesis, ¿no? El Papa no es la suma, ¿no?, del poder público por sobre los obispos. El Papa no tiene más autoridad que un obispo en la diócesis. Bueno, Francisco, esto en la teoría estaba claro, pero en la práctica no. Francisco dispuso un montón de elementos normativos y jurídicos para que los obispos sean los responsables verdaderamente en la mayoría de las cuestiones que pudo devolver, las devolvió. Y eso es romper con el cesaropapismo, porque le devuelve a los obispos la potestad y la facultad de hacerlo. ¿Y esto qué implica además? También respondiendo a tu pregunta, a que el cristianismo vuelve a ser plural. Cuando el cristianismo es fuertemente romano, y voy a decir para que se entienda, romanístico, digamos, o sea, voy a inventar una palabra para que se entienda, ¿no? O sea, con europeísmo, con eurocentrismo, pero sobre todo con romanismo, es decir, que la iglesia de ser romana pasa a ser romanista, eso corre el riesgo de destruir lo cultural local. No es lo mismo, para nada, la iglesia acá en Buenos Aires, yo soy la arquidiócesis de Buenos Aires, que la iglesia en una diócesis de Asia, que la iglesia en una diócesis de África, que la iglesia en una diócesis de Estados Unidos. Totalmente distinta a la concepción. Cuando decimos la iglesia católica, pensamos que es una pared, ¿viste? Que es una pared todo uniforme, así como esta que tengo atrás, mismo color. Nada que ver. Pero nada que ver, la iglesia no se parece en nada a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos iglesia, yo en América Latina, en la diócesis de Buenos Aires, entiendo una cosa. Más o menos en Argentina puede ser que entendamos todo más o menos lo mismo. Pero después te vas a otro lado, a Chile, cruzás la cordillera y la imagen de iglesia es totalmente distinta. O sea, no te estoy diciendo de la otra parte del mundo, ¿no? Vas a Perú, vas a Bolivia, vas a México. La concepción que el laico tiene de iglesia, que el sacerdote tiene de iglesia, que el obispo tiene de iglesia, es muy diferente. Y todos somos católicos romanos. Entonces, quiero decir, al devolverle Francisco la autonomía a los obispos y a las diócesis, también lo que hace es volver a las iglesias del cristianismo primitivo, que de hecho no, decimos cristianismo primitivo y es casi simplificarlo, porque en realidad son cristianismos primitivos, porque no era, si hoy en día hay tantas iglesias distintas, interconectados como estamos, que podemos estar hablando enseguida por un Zoom en todas partes del mundo, imagínate en aquella época, que las noticias tardaban semanas, meses en llegar de un lado a otro. De modo tal que cada iglesia era totalmente distinta, ¿no? Nicea lo que hace, Concilio de Nicea, que se están cumpliendo este año en 1700 años, lo que hace es tratar de comparar un poco, ni siquiera unificar, comparar de qué se trata. Por eso a veces cuando se vuelve a Constantino o este tipo de cuestiones, a mí me parece que no termina de hacerle verdadero honor porque no nos estamos metiendo históricamente en el contexto, nos estamos quedando en lo normativo, leyendo las normas, pero no comprendiendo el contexto. Cuando se define el primer canon de la Biblia, no me quiero extender mucho, pero cuando se define el primer canon de la Biblia, no solo se está haciendo una normativa sobre qué libros leer y cuáles no, sino que lo que se está haciendo es comparando quién es quién. Hola, mucho gusto. Yo soy el obispo de tal lugar. Esta es la primera persona que vas a conocer de ese lugar y posiblemente la última de tu vida. Vamos a compartir 10 días. ¿Charlamos un rato de qué se trata ser cristiano? Así era, ¿no? Porque de vuelta nosotros pensamos que por ahí, porque era el Imperio Romano y era verticalista y toda la bola, estaba totalmente organizado y la información llegaba rápido.
la información llegaba y después había que ver quién la obedecía. Digamos. O sea, el obispo de Roma podía mandar, por más que sea el Papa, el obispo de Roma podía mandar una carta y la carta llegaba, ah, muy linda, mire que, ajá, la voy a guardar acá. Y ya está, y se terminó, digamos. Y si ya había costado muchísimo que esa carta llegue a destino, imagínate si no les interesaba ni leerla o aplicarla, ¿no? O cómo se aplicaba. Es decir, si hoy nos cuesta, ¿no? Ser iglesia plural, teniendo la interconexión que tenemos y no está para nada unificada, imaginémonos en aquella época. Creo que en buena medida Francisco nos pone en aquella línea porque ya lo había iniciado el Vaticano II y porque verdaderamente Francisco vuelve a soñar una iglesia que sea poliédrica. No, Francisco usa mucho la imagen de poliedro. Poliedro es una cara geométrica que tiene muchas caras y todas equidistantes al centro, ¿no? Todas están igual distancia al centro. Dice, la iglesia es eso, es un poliedro, no es un cuadrado, no es una esfera, dice él, ¿no? No es una esfera donde es una sola cara, ¿no? Una esfera es una sola cara, es lo mismo, ¿no? Para nada, me animo a decir, para escandalizar un poco, me animo a decir que hay tantas formas de ser católico como iglesias locales hay tantas formas de ser católico como católicos hay, ¿no? Eh, el día que quieran terminar con la iglesia, no vayan a destruir el Vaticano, que es lindo, es hermoso. El día que quieran destruir la iglesia, no vayan a destruir templos. El día que quieran destruir la iglesia, maten a todos los bautizados. Porque hay tantas formas de ser iglesia como bautizados hay. Un poco para escandalizar, pero para que se entienda la idea. Claro. Para causar pavor. Un poco, pero la idea es esa. No matar cristianos, por favor. No me vengan a matar. No, claro, claro. Eh, bueno, después van a ir a buscar tu dirección ya. Claro, por favor. Bardenme en Instagram. Pero no. Em, Quería tocar el tema de la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Francisco modificó algo en ese sentido? No tocó nada, solo la aplicó, porque viste que siempre lo han acusado de ser comunista, socialista. Para algunos el representante del maligno en la tierra y no sé cuántas cosas más. Bueno, la doctrina social de la iglesia es tan antigua como también para los que se espantan de la doctrina social, es tan antigua como el Antiguo Testamento. O sea, Dios liberando al pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Era Dios liberador, tanto cantamos Dios liberación, y después cuando decís, che, pero un proceso de liberación es sacar a los marginados y oprimidos en un contexto de opresión, te dicen que sos comunista. Bueno, anda a decirle comunista a Yahvé, que sacó el pueblo de Egipto, no al pueblo de Israel de Egipto. ¿No? Comunista será Dios, que se le ocurrió mandar al comunista Moisés para decirle que tenían que dejar de estar oprimidos, que además esclavitud tampoco es como lo entendemos en las películas, ¿no? Es una esclavitud mucho más consentida. O sea, es mucho más grave porque la esclavitud de la que estaba el pueblo de Egipto era una esclavitud prácticamente, ¿no? Consentida. O sea, bueno, es complejo, pero no es la esclavitud como lo entendemos por ahí en las películas donde hay uno que le está latigando necesariamente. Era mucho más sutil, ¿no? Entonces, y bueno, ese Dios liberador, desde ahí en adelante, toda la Biblia es una historia de liberación del pueblo y una historia de la salvación de Dios a un pueblo determinado. Entonces, cuando se estudia la doctrina social, se va hasta ahí, o sea, a encontrar. Ahora, dicho esto, la Iglesia siempre se preocupó por los problemas sociales, solo que desde la encíclica Rerum Novarum, como vos mencionaste antes, hay un método sistemático, organizado, metódico, diríamos en términos académicos, hay un método propio para investigar un problema e iluminarlo desde el Evangelio. Ya no es solamente la preocupación por los problemas sociales en general, sino un método determinado. Hay principios, hay doctrina, hay ideologías, hay teorías que se ponen al servicio de un determinado problema. Entonces hay que estudiar, no sé, la deuda externa. La deuda que generan los países más pobres con los más ricos, papá, y se utilizan esos principios que ya están establecidos aplicándolos a un tema particular. Francisco, de hecho, tiene, bueno, las dos encíclicas que mencioné, Laudato Si y Fratelli Tutti, son de la doctrina social de la Iglesia. Se incorporan a lo que llamamos el magisterio social de la Iglesia, porque no todas las encíclicas entran en lo que es la doctrina social, ¿no? Estas dos encíclicas sí, van directo al magisterio social de la Iglesia. Dicho esto, Francisco, muchas de las cosas que dijo, no en en las encíclicas, pero sí, que también, ¿no? Pero sí en los discursos comunes que escuchábamos, que saltaban a decirle papa comunista, para que no lo acusen de todas esas cosas, muchas de esas cosas que Francisco decía, citaba textualmente a Juan Pablo II,
que le ha dedicado su vida a la lucha contra el comunismo. O sea, no creo que digan que Juan Pablo II era comunista, porque Francisco decía lo mismo que decía Juan Pablo II. Y ciertamente Juan Pablo II, como sabemos, dedicó buena parte de su vida a luchar contra estas cuestiones del comunismo y demás, ¿no? No puede ser sospechado de un comunista o un anticomunista. Entonces, o a León XIII, ¿no? Me acuerdo que el año pasado, el anteaño, una periodista reconocida en nuestro país, a viva voz, en uno de los medios más importantes de Argentina, diciendo el Papa es comunista, ¿no? Y saltamos varios a contestarle, mirá que la cita es textual de León XIII, o sea, hace 2 siglos que León XIII dijo eso y Francisco está citando textual. Comunista será León XIII, andá a decírselo vos. Yo no me animo a que alguien que se planta frente al comunismo y frente al liberalismo, donde surge la doctrina social, lo explicamos breve, ¿no? Surge la doctrina social de la Iglesia en la Revolución Industrial, cuando frente a las ideologías del liberalismo y del comunismo, la Iglesia da otra voz, ¿no? Pero especialmente por la situación obrera, o sea, viendo el escándalo, la indignidad, el suplicio que estaba teniendo la clase obrera, la Iglesia dice, pará, ni liberalismo ni comunismo. Porque ambos, se puede dialogar con ambos, se puede dialogar con el liberalismo, se puede dialogar con el comunismo, pero tanto el liberalismo como el comunismo son pecados, porque atentan contra cuestiones doctrinales de la iglesia, ¿no? De la fe, ¿no? No solo de la iglesia institución, sino de la fe. Tanto el liberalismo diciendo que el individuo en estado de naturaleza pura, o el comunismo diciendo que no hay individuo porque hay una masa uniforme, pongo un reduccionismo simple, pero para que lo vean, ambos atentan contra la antropología teológica. Porque en la antropología teológica no existe el individualismo, ni existe la masa. Lo que existe es un pueblo, tercera posición, ¿no? Lo que existe es un pueblo del cual somos sujetos y estamos interrelacionados. Eso es doctrina social de la iglesia. Te va a decir ni individualismo solo, ni individuo solo, ni masa uniforme en la que todos nos volvemos y todos decimos que sí. Porque ahí se pierde la noción de pecado. Y cierro con esto. Un tema muy importante en Francisco, que se le ha machacado mucho, es el tema del pecado social. Que Francisco insistió mucho en la noción de pecado social. Hábilmente, en este texto que les digo, Dilexit Nos, Francisco vuelve a tomar el tema del pecado social, ya casi despidiéndose de tanto que lo criticaron con el pecado social, y cita ni más ni menos que a Juan Pablo II, que ciertamente no puede estar sospechado de ser alguien libre en las cuestiones morales, ¿no? Ciertamente no es un liberal en lo moral, y cita párrafos enteros de Juan Pablo II definiendo lo que es el pecado social, ¿no? Para los que tanto lo bardearon a Francisco, ahora cómanse todo eso que bardearon porque estaban bardeando a Juan Pablo II, ¿no? Así que me parece como una joya también que el final de esta encíclica de Dilexit Nos retoma Laudato Si, retoma Fratelli Tutti y lo pone en el contexto de la vida en sociedad de los cristianos. Ya, como para que no anden diciendo pavadas, ¿no? Hábil Eh, en eso. Mirá, si me bardeas a mí, estás bardeando a Juan Pablo II. Ah, no sabía que querías bardear a Juan Pablo II porque imagino que por lo general son bastante devotos. Juan Pablo II. claro. Bueno, ya que tocamos o surge el tema, ¿cuál es el vínculo que tiene la Iglesia Católica o que tuvo con el capitalismo en general? Viste que Bueno, hay cuestiones del capitalismo que chocan de frente con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, la usura, la avaricia, el egoísmo, eh, entre el otras cuestiones. financierismo. ¿Él? El financierismo, lo Claro. financiero por... eh, Sí, el capital... Yo no soy un experto en economía, ¿no? Pero siendo doctrina social, entonces diría esto. La noción de la acumulación de capital es pecado. Porque esto está en la Biblia, o sea, está en el Evangelio. Jesús condena la acumulación de capital. En la encíclica, en la parábola ¿cómo se llama? Me sale el joven necio, pero no es bueno, el jornalero no, el dueño del campo, no me sale cómo es el nombre. El estanciero, no es el estanciero, bueno, no me acuerdo exacto la el palabra que usa, terrateniente, que decís vos. acumula. Claro, que acumula granos, ¿no? Que está todo ese, que se manda a construir un Claro. silo porque tenía mucha cantidad de granos, acumula todo el grano que puede y esa misma noche se muere, ¿no? Entonces cuando llega al cielo le dice, mira que perdiste todo, o sea, no te queda nada, digamos. ¿Por qué es un pecado la acumulación? Porque se sostiene que mientras hay alguien que acumula, el que tiene dos túnicas que de una, eso es un ejemplo de acumulación. No es, bueno, me guardo una como ahorro, no, no.
no necesitabas más que una. O sea, para el caminante, el viajero, tener dos túnicas es llevar peso que no usa. Entonces, el que acumula es el que tiene más de lo que necesita. No es que ahorra, el ahorro está permitido y hasta tiene que estar en el sueldo digno según la doctrina social, ¿no? Ya León XIII hablaba de que el sueldo digno tenía que incluir capacidad de ahorro. No es el ahorro es juntamos unos pesos para irnos de vacaciones, porque somos así de pobres. Ahora, el que tiene demasiado acumulado, no le importa ahorrar, porque no tiene necesidad de ahorrar, porque tiene muchísimo más de lo que necesita. Mientras hay gente, entonces, ¿dónde está el pecado? En la desproporción. El pecado de acumulación está en la desproporción. Mientras hay algunos que concentran demasiado, pero demasiado, mucho más de lo que pueden llegar a gastar, hay gente que no tiene para comer. Entonces no es que es comunismo, que, entonces es comunista, no sé qué. No, comunismo es a todos por igual, que todos coman la misma cantidad de arroz. Eso es comunismo. Lo estoy diciendo sencillo, para que se entienda. Es que todos tengan lo mismo. No es eso. No es eso. Lo que se condena en la acumulación es la desproporción total, en que haya gente que tenga muchísimo y demasiado, mientras haya gente que no come. ¿No? Que no come, que realmente no come. Hoy, lo decía UNICEF hace unos meses, ¿no? 1 millón de chicos se van a dormir sin comer solo en nuestro país. 1 millón de chicos se van a dormir sin comer. Bueno, ya está. Ahí se entiende cómo puede ser que haya 100, 200 argentinos que tienen muchísimo más de lo que van a poder consumir en toda su vida y hay chicos que se mueren de hambre. No es que todos tengamos lo mismo, es que no puede ser que suceda, que se entiende, ¿no? Que verdaderamente haya gente que no tiene. Entonces, cuando se critica el capital, no se está criticando de vuelta. Y yo no soy un experto pido perdón por las cuestiones, si alguno me critica por los términos financieros, económicos, etcétera, pero lo que se critica es eso, la acumulación. Y agrego algo más con esto que decíamos recién. Bueno, la noción de individuo, lo expliqué antes, la noción de individuo no existe en el catolicismo, en la teología católica, no existe el individuo. Lo que existe es el sujeto en todo caso, ¿no? Pero el individuo como alguien totalmente aislado no existe. Cada vez que rezamos Padre Nuestro, reconocemos que somos hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. Padre Nuestro. Alguno seguro que en su corazón reza Padre Mío, porque es así egoísta e individualista. Pero aquello del salva tu alma no existe. O sea, bueno, nadie puede ni salvarse a sí mismo, ni salvar su alma, porque Jesús no salva a las personas. Jesús no salva a los individuos, Jesús salva a la iglesia, Jesús salva al pueblo de Dios. El objeto de el objetivo de la salvación de la obra de Jesús es el pueblo de Dios, del cual somos sujetos activos, ¿no? O sea, murió por mí también, pero porque murió por nosotros, ¿no? Entonces, el sujeto es colectivo, es un sujeto colectivo, del cual tenemos nuestras particularidades, nuestros dones y carismas, ¿no? Por eso digo, es un entremedio, ni individuo como el capitalismo, ni masa como en el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Somos sujetos activos con nuestras particularidades. Y puede haber diferencias entre nosotros, inclusive en esto, en la riqueza, en la acumulación, en lo que gastamos. Lo que no puede haber es necesidades básicas no satisfechas. Eso no puede pasar. No, todos tenemos que tener un salario digno, todos tenemos que tener tierra, todos tenemos que tener techo, todos tenemos que tener trabajo, todos tenemos que tener educación de calidad, gratuita, accesible, ¿no? Y eso no es comunismo, es un derecho básico universal, ¿no? Por eso acá tenemos que empezar a recordar estas cosas, ¿no? No es comunismo, la educación, la alimentación, ¿no? La alimentación sana, ¿no? La educación buena, ¿no? El acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a un salario digno, ¿no? Son humanidad, ¿no? No son comunismo, no son... Y por último, el tema de lo financiero también es interesante. Para la iglesia, hasta un milenio y pico, hasta con ganas del segundo milenio, lo financiero era pecado. O sea, ganar plata con plata, dicho en criollo, ¿no? Los economistas lo sabrán explicar mejor que yo, ¿no? Ganar plata con plata era pecado. ¿Por qué? Porque la plata, el salario, se gana con el trabajo. Lo que dignifica a la persona es el trabajo. Pensar que hay alguien que no trabaja y gana plata era pecado. De hecho, a muchos quemaron en la hoguera porque eso se consideraba que era usura. Lo que hoy llamamos financiero era usura. No solo explotar a alguien para obtener un rédito, como hoy podemos entender la usura, ¿no? Abusarse de alguien en términos económicos para obtener una deuda que no puede pagar, todo eso, que siempre fue pecado, para el judaísmo es pecado todo eso, sino que para el cristianismo ganar plata con plata es indigno, porque la plata se gana el salario se gana con el trabajo y lo que dignifica es el trabajo, porque el trabajo co-crea, ayuda a la creación de Dios. O sea que alguien, por no hacer nada, gana plata, técnicamente era pecado. Y quemados en la hoguera, digo, con ganas, digo. Entonces, está bien, hoy no lo es,
pero sí es una invitación a pensar, ¿no? Que hoy no sea considerado pecado y que no vamos a andar quemando la hoguera a nadie, es interesante igual que pensemos cuál es el valor del trabajo. No está mal el rédito financiero, a priori, pero ojo, ¿cuál es el valor del trabajo? Hoy lo que se ve mucho es que se fomenta una cultura antitrabajo en nombre de la cultura del trabajo. Porque decirle a alguien que puede ganar plata fácil haciendo pocas cosas, ¿no? Porque la plata fácil, eso atenta contra su dignidad. Volver a la cultura del trabajo es volver a decirle a la persona que su lugar es importante, que su tarea en el mundo es importante y que si trabaja es porque teóricamente aporta con algo al mundo, ¿no? Después tenemos que hablar de la calidad del trabajo, estamos de acuerdo. Hoy la calidad del trabajo es un desastre. Pero devolverle la dignidad al trabajador es reconstituirlo como ser humano, hijo de Dios, cristiano propiamente dicho. Y ahí entra en cuestión quizá las interpretaciones más radicales o revolucionarias, ¿no? Del texto bíblico o del mensaje cristiano. Eh, ¿Cuál es la situación actual? No sé si estás al tanto de la teología de la liberación, que tuvo un fuerte peso en su momento, décadas del 60, 70, pero bueno, hoy ha pasado agua bajo el puente. La teología de liberación, podríamos dedicarle creo que un capítulo entero solo a hablar Sí, de la teología de la liberación. próxima. Sí, sí diría esto respondiendo a la pregunta, concretamente hoy, ¿no? Como hoy se lo ve. eh, la teología de la liberación ha pasado por todo un proceso, revisiones y demás. Diría dos, tres cosas. Primero, no es lo mismo la teología de liberación en América Latina que los sacerdotes obreros franceses, que la teología del pueblo en Argentina, no es lo mismo. Pero son todos derivados de la teología de liberación, ¿no? También esto es importante. Escanone tiene un texto muy bueno sobre esto. Como recopilar brevemente, la teología del pueblo, que es la teología argentina, la teología de la cultura, que es la que Francisco lleva de alguna manera el pontificado. Uno ve en los documentos de Francisco, en el magisterio de Francisco, en buena medida presente la teología argentina, la teología del pueblo, los antecedentes. Eh, Hoy sí lo que se rescata de la teología de la liberación son determinados discursos que nos recuerdan que Jesús fue liberador y que el mensaje del Evangelio es liberador, ¿no? Por lo menos que el Evangelio nunca puede estar del lado de los poderosos, de los opresores, ¿no? Sino que todo lo contrario, el Evangelio está del lado de los pobres, de los excluidos, de los oprimidos. Y que el mensaje de liberación, cuando Marx decía aquello del opio de los pueblos, podemos estar hablando un montón, ¿no? Pero ciertamente, pero en eso tiene razón. Digo, si la religión va a servir para oprimir, para destruir, para sojuzgar, para callar a los pueblos, entonces estamos todos de acuerdo. Eso no es catolicismo, eso no es doctrina social de la iglesia, ¿no? La doctrina social de la iglesia justamente surge como una herramienta para los obreros para que se despierten de esa situación en la que estaban y mejoren sus derechos, mejoren sus condiciones de trabajo. No que hagan la guerra, porque la doctrina social siempre se opuso a tomar las armas, a la violencia, a la lucha de clases armada, pero nunca se opuso al diálogo, al enfrentamiento si hace falta, pero no armado, ¿no? Sino al enfrentamiento a la discusión, al debate, al sindicalismo. La doctrina social de la iglesia es pro sindicalismo porque justamente hay que resolver los problemas organizados desde las bases, ¿no? Que es lo que plantea la teología del pueblo. Los problemas se resuelven desde las bases, ¿no? Y donde ahí los sacerdotes, los pastores acompañan los procesos. Sin imponer, sin decir nosotros somos los iluminados, sino que acompañamos los procesos, en este caso colectivos, ¿no? Las cooperativas, ahí aparecen por ejemplo las cooperativas como muy importantes. Y creo que Francisco en buena medida con todo su magisterio ayudó mucho a que la teología argentina sea conocida, sobre todo en esto, pidiendo por más y mejor trabajo, más y mejor salario, mejor utilización del medio ambiente, mejor utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? El consumismo, cómo consumimos, en buena medida la teología de la liberación está presente en esas cosas. Y por último, ojo con los que demonizan la teología de la liberación. Porque en general los que demonizan la teología de la liberación, sobre todo católicos, son, eh, ¿cómo se llama? Conservadores en lo moral, pero liberales en lo económico. Lo cual es una contradicción espantosa, porque nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero son contradictorios con ellos mismos, porque acusan de modernistas a los que están en contra del liberalismo, cuando el hecho de ser modernista era ser liberal. En esto podemos discutir horas, y si me escucha alguno de estos, enseguida me va a saltar a la yugular por lo que estoy diciendo,
tomo el guante, nos juntamos a comer un asado y discutimos todas las horas que quieran, pero de esto estoy convencido. No se puede ser conservador en lo moral y liberal en lo económico, porque es ser terriblemente como que entro en cortocircuito, ¿viste? Cuando escucho eso. Porque digo, ¿por qué acusan de modernistas ahora si ustedes a otros si ustedes son remodernistas? Es demasiado específico, pero quiero decir, es claro que en el fondo mm, la religión es una excusa. En esa gente que critica la teología de liberación, la religión es una excusa. Son liberales en lo económico y como excusa católicos o como excusa cristianos. Sí, yo escuché leí en realidad a un neonazi argentino, de esos, pero de los que son neonazis de verdad, no de los que les decimos Teóricos, claro, o sea, un tipo que reivindica el nacionalsocialismo, claro. literalmente, o el fascismo italiano, pero en versión argentina, decir que la teología de la liberación era un invento de un... Siempre tienen una teoría de conspiración a mano. Un invento de un agente húngaro de la KGB y que ellos lo inventaron y lo metieron acá y bueno. Siempre tienen Andá una preguntando a la teoría de gente que conspiración sufre. que Andá preguntando a explica la gente todo. que sufría, que verdaderamente sufría y que encuentra en el Evangelio que Jesús está de su lado, punto. Uno lee Evangelio de Mateo, puede ser, lee Juan, puede ser, lees Lucas, lees Marcos y no, es clarísimo, Jesús está con ellos, con los pobres, con los oprimidos, con los descartados. Y pobres no metafóricos, como puede ser en Mateo, que podemos discutir. El Evangelio de Lucas es clarísimo. Pobres son los que no tienen y ricos son los que tienen demasiado, punto final. Esto no puede pasar. A los ricos no, a los pobres sí. Yo estoy del lado de los pobres, dice Jesús. ¿Listo? No hay tutía, no hay segunda interpretación. ¿Y qué pasa, ya como para ir cerrando, al menos por hoy, porque sé que te tenés que ir? ¿Qué pasa con estas teologías de la prosperidad, de que Dios quiere que seas rico y que seas próspero? Y después Bueno, en buena terminás, medida, no sé, lavándole la ropa al pastor o limpiándole la casa. otro día si querés lo hablamos más en extenso, porque está buenísimo el tema, yo lo que diría es esto, en buena medida, esos son los que más fueron enemigos de Francisco. Sobre todo potencias mundiales que tienen ese In God We Trust, esta idea de que Dios está del lado de lo económico, lo político, ¿no? Y de los jefes de Estado, de las superpotencias que atentan contra los más pobres y utilizan a la religión como una excusa. Dios está de mi lado, ¿no? Dios va a estar de tu lado en términos económicos, ¿no? Eh, Viene de antaño, por eso podríamos hablar un montón de dónde surge. Surge del Antiguo Testamento, está muy presente. Si quieren, recomiendo ahí el capítulo de Los Simpson del huracán Ned y ese que a Ned Flanders se le destruye la casa. Que Flanders lo dice, no, no es una interpretación mía, Flanders lo dice, con todo lo sucedido me siento como Job. Porque es toda una parodia del libro de Job, ese capítulo, ¿no? Lean el libro de Job, interícense un poco en qué se trata, cuál es el drama del libro de Job, por qué está escrito, le está contestando a otras líneas del Antiguo Testamento. Eso que dice Flanders, ¿viste? Hago esas cosas que contradicen a las otras cosas. Bueno, porque el libro de Job es contradictorio a otras líneas del Antiguo Testamento, donde lo que se busca justamente es decir que Dios está del lado de los poderosos, que Dios está del lado del dinero, de lo económico, y que a vos te va bien eso sí, que si a vos te va bien en términos económicos, tenés prosperidad económica es porque Dios te bendice. Y el pobre es pobre no solo porque quiere, sino porque Dios lo maldice. Peor todavía. El pobre es pobre porque quiere y además porque está lejos de Dios. Y eso es terrible, porque es todo lo contrario a lo que propone Francisco, que Jesús está del lado de los que sufren. Mateo 25. ¿Por qué? Porque a la teología de la prosperidad le contesta el Evangelio. Lo que pasa es que ellos le hacen decir lo que quieren, ¿no? Yo escucho con tanta libertad como se habla del texto bíblico, ¿no? Olvidándose de que existe el Nuevo Testamento y que Jesús te dice muy claro, ¿no? Tanto se habla del poder del Estado, del poder del Estado, del poder de lo económico, el poder de lo económico. Para el Evangelio de Lucas, el poder económico es del demonio. Para el Evangelio de Lucas, el poder económico viene del demonio y el demonio se lo da a los poderosos de la tierra, ¿no? Y el demonio se lo da a los jefes de Estado y el demonio se lo da a los que tienen acumulación de dinero. Bueno, no estoy inventando nada, está en el Evangelio de Lucas. Bueno, ¿no? Como decir, ojo con ese tipo de cosas y por eso lo odiaban tanto a Francisco, ciertamente. Mucha plata ponían en el lobby contrario a Francisco por esas ideas.
Bueno, amigo, nada, gracias Un placer. por tu tiempo. Bueno, la próxima con más tiempo vamos a hablar de este tema, ¿no? Donde también entran un montón de cosas, como el calvinismo, ¿no? Esto de que vos no te Sí, salvás claro. por tu propio mérito, o sea, Dios te condena y vos tenés que saber si te ha condenado o te ha salvado. Detrás Eh, está el calvinismo, ¿no? Detrás de todas estas posturas está el calvinismo. claro. Así que, bueno, para los que te Si quieran me seguir, permitís, perdón, sí, nomás, sí, si me adelante. permitís cerrar con esto, Francisco fue un tipazo, no sé cómo, me cuesta mucho como transmitirles esto, ¿no? De por qué estamos frente a una persona excepcional, de por qué Francisco verdaderamente es uno de los papas más importantes de la historia, es no solo el argentino más importante de la historia, también es una de las personas más importantes de la historia. Y Francisco no necesita intérpretes, Francisco necesita reproductores, o sea, Francisco no necesita que hablen, que expliquen lo que quiso decir, solo necesita gente que te diga léelo. Escuchalo, dale play a un discurso y quédatelo escuchando, ¿no? En vez de estar escuchando pavadas en el celular mientras haces ejercicio, mientras haces el colectivo, escuchate un discurso de Francisco. Créeme, te cambia la vida. Léete los textos, léete textos de Francisco, es maravilloso, Evangelii Gaudium, bueno, todos los que mencioné hoy, hay un montón más. Para cada situación de vida hay un texto, algo magisterial. Francisco verdaderamente fue un tipazo, fue una persona excepcional, tiene muchísimo para decirle al mundo por los próximos 30, 40, 50 años, tiene mucho para decirle al mundo. Vamos a volver siempre sobre él. No te lo pierdas. Haceme caso. Te va a encantar. No te lo pierdas. Léelo. Léelo como si fuera un filósofo. Léelo como si fuera un pensador. No lo leas como el Papa en la Iglesia Católica. Léelo como un pensador. Como alguien que dijo, che, escribí un montón de cosas muy buenas, totalmente contraculturales, revolucionarias, la palabra que quieras, ¿no? Pero que verdaderamente vino para cambiar las cosas de raíz. No te lo pierdas, créeme. Es un tipazo. Conócelo. Muchas Bueno, gracias. vos tuviste la oportunidad de conocerlo en persona. Bueno, está el cuadro ahí atrás tuyo. Está ahí. Eh, eh, no sé si tenés algo de tiempo para comentarnos cómo fue eso. Esto fue no, pero lo comento, esto fue un encuentro que se dio en mayo del año pasado, en 2024. La Fundación Fratelli Tutti de Italia nos convocó a, bueno, personas de un montón de lugares, de ámbitos distintos. Yo fui por la misión digital, soy misionero digital, me pueden seguir en redes sociales como Hablemos de Teología, en Instagram, después, bueno, TikTok, esto, todo Hablemos de Teología, YouTube, Facebook, esas cosas, sobre todo en Instagram. Estoy en esta comunidad, digamos, de misioneros digitales en todo el mundo, que somos misioneros, que entendemos que en las redes sociales se puede evangelizar, se puede dar a conocer el mensaje de Jesús, y que entre tanta pavada que nos pasamos scrolleando estupideces, ¿no? Pasamos scrolleando pavadas en estas redes sociales, encontrar ahí en eso un mensaje de esperanza, de construcción de la fraternidad, de amor y de paz, con base en el Evangelio, ¿no? Que creemos que eso se puede. Así que bueno, ahí me invitaron y ahí estuve ahí con Francisco, el saludo este que se ve ahí, se está por cumplir un año ahora en mayo. Ah, me imagino lo que habrá sido. Em, Tengo entendido que escribiste algún que otro librito. Los catecismos de Sarmiento, ¿puede ser? Sí, tengo un libro sobre los catecismos de Sarmiento, fue la tesis de la maestría en Historia de la Iglesia, dentro de la teología hice la especialización en Historia, y ahí trabajé, me interesa sobre todo Historia Argentina, eh, y trabajé ese tema, ¿no? Y léanlo, se puede conseguir en internet, poner los catecismos de Sarmiento y te aparece, nada, fue una investigación, no le doy mucho más, pero está bueno, igual está bueno, ¿no? Yo Ah, no es escribiste lo un que más me libro. orgullo. Claro, no es lo que más me llena de orgullo porque no me interesa tanto el tema, pero está muy bien hecho. O sea, lo metodológico está y para que investiga estos temas sobre la religión y el siglo XIX en nuestro país o Sarmiento, úselo porque además recopilo mucha bibliografía, o sea, hago para que le sirva a otros, otras investigaciones, véanlo. Yo no gano un peso igual por la venta del libro, así que no. Bueno, amigo, nada, te agradezco mucho y bueno, nos estaremos viendo Gracias. pronto. Dale, muchas gracias por la invitación. Siempre para hablar Francisco y estos temas, me encanta. Gracias como siempre por la buena onda. Sí, bueno, síganlo. Ya saben, hablemos de teología. Y bueno, si les gustó todo esto, suscríbanse que es gratis. No. Hasta la próxima.